Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores Monroy y bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. En este video vamos a estar hablando de enfermedad renal crónica, un tema que es difícil de abordar porque la última guía que tenemos al respecto es la CAIGO, que es de hace varios años, pero que sin embargo a lo largo de estos años han ido saliendo nuevos estudios, nueva evidencia respecto a lo que tenemos que hacer con estos pacientes y que quizá uno no se ha percatado de estos cambios precisamente a que la guía nunca se ha actualizado. Vamos entonces a tratar de resumir de la mejor manera posible la evidencia que tenemos al respecto de este tema, desde su fisiopatología, desde su diagnóstico y todo lo que es el manejo que está prácticamente enfocado a lo que es el manejo de las complicaciones. Recuerden seguirnos en nuestra nueva página de Instagram, @tutoríasmedicinainterna. En esta página estamos compartiendo muchísimo contenido con ustedes y además son ustedes quienes están decidiendo los temas de los videos que estaremos subiendo las próximas semanas. Adicionalmente, recuerden que subimos por lo menos un video a la semana. Si no quieren perderse ningún video, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Por último, déjenos en los comentarios qué tal les pareció el video, qué otro tema les gustaría del cual hiciéramos un video y por supuesto todas las dudas que tengan al respecto de este tema. No siendo nada más, empecemos. Vamos a empezar entonces nuestra charla de enfermedad renal crónica, empezando como siempre con una definición. La enfermedad renal crónica la vamos a entender como un grupo de desórdenes heterogéneos caracterizados por alteración estructural y funcional del riñón, que de forma importante debe ser de más de 3 meses de duración. Vamos a enfocar ahorita un poquito más el porqué, la importancia de ese tiempo. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad van a ser muy variables según la etiología, como vamos a ir viendo, y puede incluso presentarse de forma asintomática hasta que empieza a tener unos síntomas secundarios a las complicaciones propias de la enfermedad. Suele manifestarse cuando genera complicaciones como estábamos mencionando, y algo importante es que no requiere un nefrólogo para su diagnóstico. Es un diagnóstico que todos los médicos generales estamos en capacidad de hacer, y que el retraso en el diagnóstico puede implicar una disminución en la probabilidad y en el pronóstico del paciente, no solo en términos de mortalidad, sino también de morbilidad, que es lo que influye en su calidad de vida. Es importante la parte de los 3 meses porque si bien uno puede encontrar una alteración en la función renal en un primer examen, si uno no espera confirmarlo en 3 meses puede que muchas de esas personas se recuperen. En este estudio del BMC vemos como personas que tenían una tasa de filtración menor a 60, a los 3 meses se recuperaron en su gran mayoría, pues casi la mitad, miren, del 30 al 40%. Entonces es importante tener eso en cuenta. Los pacientes que encontramos con una tasa de filtración disminuida y que permanece disminuida claramente van a ser los que tengan más riesgo de desenlaces compuestos de mortalidad cardiovascular ACV, pero evidentemente aquellos pacientes que tienen un deterioro versus los que tienen una mejora, miren cómo los que tienen un deterioro les va peor que a los que tienen la mejora, y los que tienen la mejora pues no tendrían o no cumplirían los criterios para ser diagnosticados con enfermedad renal crónica. La historia natural de la enfermedad renal crónica es un paciente que en primer lugar pues tiene un riñón normal, posteriormente empieza a tener un aumento en el riesgo de sufrir una patología renal que puede ser por múltiples enfermedades, hipertensión, diabetes, vasculitis, entre otras. Posteriormente ya se instaura como tal el daño renal, y ese daño renal inicialmente se va a manifestar de diversas formas dependiendo de la etiología del daño renal. Finalmente todos van a progresar a un deterioro de la función renal evidenciado por una disminución de la tasa de filtración glomerular, progresan a lo que sería propiamente una falla renal y finalmente la muerte. Entre todos este continuo de historia natural tenemos siempre un aumento en el riesgo de las complicaciones derivadas de la falla renal, que a fin de cuentas una complicación se puede saltar la historia natural y llevar inmediatamente a la muerte. Así, podemos decir que en los cuadritos azules, donde el paciente apenas está con un riesgo aumentado o no tiene el riesgo, lo que podemos hacer es prevención primaria. Por su parte, cuando ya está instaurado el daño y hay una disminución de la TFG, empezaríamos a hablar de prevención secundaria, y cuando ya tenemos el diagnóstico de falla renal como tal establecido de enfermedad renal crónica, estaríamos hablando de una prevención terciaria para prevenir este desenlace fatal. En términos fisiopatológicos, la razón por la cual se va a dar la alteración renal va a ser dependiente del por qué se está dañando el riñón.
Inicialmente en casi todos vamos a hablar de que el riñón, frente a una injuria, sea por cual sea la razón, va a responder de forma inicial con una hiperfiltración. ¿Qué quiere decir esto? El riñón inicialmente va a sufrir las pérdidas de algunas nefronas y va a tratar de hacer de forma compensatoria hiperfiltración con algunas de las nefronas sobrantes. Esto es muy característico especialmente de lo que es la nefropatía diabética y es la razón por la cual la nefropatía diabética en sus estadios iniciales se puede presentar con un riñón aumentado de tamaño. Algo bastante característico, mientras que el resto de fisiopatologías o etiologías, de enfermedad renal crónica empiezan a hacer una disminución progresiva del tamaño del riñón. Va a haber como tal unos cambios en la excreción y en la secreción de agua y solutos para tener niveles estables, es decir, van a haber fenómenos adaptativos en esta respuesta inicial que van a enmascarar o van a tratar de generar que, pese a haber una alteración en el funcionamiento del riñón, esta no se evidencie dentro de las cosas que nosotros podemos medir. El problema con estos fenómenos adaptativos es que, si bien inicialmente van a lograr mantener la función renal en unos estándares adecuados, finalmente esto va a generar unos efectos deleterios. Estos efectos deleterios van a estar dados por lo que es una hipertensión intraglomerular por el aumento de esta hiperfiltración y una hipertrofia glomerular. Esta hipertensión intraglomerular y esta hipertrofia glomerular van a llevar a una progresión de la enfermedad. En el caso de la hipertensión glomerular, vamos a hablar de una progresión de la enfermedad, ya que cuando hay un aumento dentro de los glomérulos, la cápsula de Bowman y demás, va a ocurrir un daño endotelial directo. Esto es precisamente porque este aumento en la presión daña el endotelio de los capilares glomerulares. Este aumento de la presión, adicionalmente, imagínense estos capilares y esta membrana de filtración glomerular que está toda adherida a través de, diversos mecanismos de unión intercelular, va a empezar a tener afecciones porque básicamente está tratando de contener una presión muy elevada. Eso rompe estas uniones intercelulares y va a permitir la filtración de proteínas, que vamos a ver que en la gran mayoría de las patologías la proteinuria va a ser el marcador inicial del deterioro de la función renal, precisamente evidenciando este deterioro de la membrana de filtración basal glomerular. Todos estos daños, el daño endotelial, la afección de las uniones intercelulares, va a predisponer a un estado proinflamatorio que va a perpetuar aún más la progresión de la enfermedad y el daño renal. La albuminuria, por su parte, dentro de estas proteinurias se ha visto que el simple hecho de que se presente la albuminuria es un factor muy importante para predecir que un paciente va a seguir haciendo deterioro de la función renal, al igual que la podocitopatía. Finalmente, esto va a terminar en una fibrosis renal. Si bien dijimos que habían muchas formas por las cuales se podía dañar el riñón dependiendo de la etiología, casi todos terminan en esto, en una fibrosis renal que se puede ver como una glomeruloesclerosis, como una fibrosis tubulointersticial y como una atrofia tubular. La hipertensión glomerular, para repasar lo que les estaba mencionando, hace una injuria endotelial, hace injuria mesangial y hace injuria epitelial. Y todo esto lleva finalmente a este desenlace final, que es la fibrosis renal, que a fin de cuentas sería lo que ya llevaría al deterioro, a la instauración como tal de una enfermedad renal crónica. Si hablamos de dos patologías específicas, la más común de todas y muy importante, la nefropatía diabética. En la nefropatía diabética podemos hablar de que lo primero que va a ocurrir es una glicación del glicocálix. Recuerden que en la diabetes, dentro de las causas fisiopatológicas del por qué se dan las complicaciones diabéticas, está el hecho de la glicosilación no enzimática, también conocida como glicación. Resulta que el glicocálix, que son todos esos proteoglicanos que están en la membrana basal de filtración glomerular, tienen una carga negativa, al igual que las proteínas del plasma como la albúmina. Sin embargo, cuando ocurre esta glicación, esta polaridad se intercambia a ser una polaridad positiva, lo cual ya genera que no se repelan las proteínas, sino que antes se atraigan. Entonces, al tener unas cargas positivas en el glicocálix y negativas en la albúmina, se atrae la albúmina y va a haber una mayor probabilidad de filtración de la misma, que se va a empezar a manifestar con una proteinuria. Adicionalmente, la glucosuria va a tener un efecto deleterio, porque al empezar a ocurrir la glucosuria se van a sobreactivar los canales SGLT2. Recuerden que los SGLT2 son los transportadores que tenemos en el túbulo contorneado proximal para reabsorber la glucosa. Los SGLT2 actúan reabsorbiendo glucosa al mismo tiempo que reabsorben sodio.
El problema de esta sobreactivación es que al yo aumentar la recaptación de glucosa, también voy a aumentar entonces la recaptación de sodio, como estábamos diciendo. Eso va a generar que en el túbulo contorneado distal haya una disminución en la concentración de sodio, y en este sitio va a ocurrir la retroalimentación túbulo-glomerular, la cual va a generar una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que ya vamos a mencionar en la diapositiva siguiente los efectos deleterios de este eje. Por su parte, la nefropatía isquémica también va a generar una hipoperfusión, lo cual va a sobreactivar el eje. Miren cómo lo que les estaba mencionando, el problema de la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona es que la angiotensina se ha evidenciado que promueve la atrofia tubular, el colapso glomerular, la fibrosis renal, el aumento en las radicales libres de oxígeno y una disminución en la óxido nítrico sintasa, generando una afección endotelial. Y además, el aumento en la concentración de la aldosterona se ha visto que promueve la calcificación de las células renales. Entonces vemos como varias de las etiologías más importantes de enfermedad renal, la nefropatía diabética, la nefropatía isquémica, la hipertensión glomerular que hablamos que se presenta en la nefropatía hipertensiva, van a llevar a un daño renal. La pregunta es, listo, ya dijimos que es una alteración en la funcionalidad del riñón que debe durar más de 3 meses, pero yo como objetivo que ese riñón está fallando, yo como objetivo que hay un daño renal. La forma más fácil de hacerlo y más clásica es el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Hablamos de un deterioro significativo para daño renal y suficiente para hacer un diagnóstico de enfermedad renal crónica cuando este es menor de 60 la tasa de filtración glomerular. También podemos hablar de la proteinuria, albuminuria, proteinuria tubular o proteínas de bajo peso molecular que estén sostenidas durante más de 3 meses. Podemos hablar de sedimentos urinarios activos con hematurias, cristales patológicos, cilindros que también permanezcan de forma positiva por más de 3 meses. Alteraciones electrolíticas propias de alteración renal como diabetes insípida y acidosis tubular renal que duren más de 3 meses. Afecciones histológicas como afección glomerular, vascular, túbulo intersticial o congénita, o alteraciones en imágenes diagnósticas como quistes, hidronefrosis, estenosis de la arteria renal que, como les mencionaba, predominen más de 3 meses. Aquí me quedó mal esto, qué pena con ustedes. Aquí lo segundo que salía era el paciente trasplantado. ¿Listo? El paciente trasplantado. Todo paciente que tenga un trasplante de riñón es un enfermo renal crónico por definición. Y como hemos mencionado en varias ocasiones, estas alteraciones, sea cual sea la alteración de la TFG, la alteración electrolítica, lo que sea, debe estar presente por más de 3 meses. Hablamos así entonces, este es el resumen de lo que nos dice la CADIGO, que es la guía que tenemos como referencia para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, donde nos dice, vea, los criterios son una duración de más de 3 meses, de una alteración en la tasa de filtración glomerular, otra evidencia de daño orgánica, donde podemos tener patologías, anormalidades patológicas, como enfermedades glomerulares, vasculares y demás, anormalidades como el trasplante renal, anormalidades como la proteinuria, como sedimento urinario activo y como alteraciones imagenológicas, como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Cuando pensamos en todas esas cosas que pueden objetivar daño renal, la pregunta es cuál será más importante, cuál tendrá una mayor implicación en términos pronósticos y diagnósticos para mi paciente. Lo que se ha visto es que definitivamente las dos que más tienen implicación en términos pronósticos es la disminución de la tasa de filtración glomerular y la aparición de la proteinuria. Son factores de riesgo independientes. Factores de riesgo para mortalidad por cualquier causa, mortalidad cardiovascular, para progresión de la enfermedad renal a enfermedad renal terminal, generación de lesión renal aguda y progresión como tal del deterioro renal. Entonces estas dos son los hallazgos más importantes y más delicados, por así decirlo, en términos de un paciente que sufre una patología renal. Esto es importante tenerlo en cuenta y explica el por qué en el diabético, a pesar de no tener una disminución de la TFG, la proteinuria es algo que nos alarma. La proteinuria aumenta la probabilidad de que ese paciente se me vaya a morir. Lo mismo en el hipertenso, lo mismo en general en cualquier paciente que tenga proteinuria. Esta proteinuria, si está de forma sostenida, implica un deterioro en el pronóstico de ese paciente, sin importar si la TFG está disminuida o no. Y claramente la TFG disminuida también implica un deterioro en el pronóstico de nuestros pacientes. Para calcular entonces la tasa de filtración glomerular, que es digamos lo primero que vamos a tratar de hacer para determinar un daño renal, como ustedes saben existen varias fórmulas.
Entonces tenemos que hablar de una diferenciación, que es lo que es la estimación de la tasa de filtración glomerular y propiamente la medición de la tasa de filtración glomerular. Hablamos de estimación cuando estamos utilizando fórmulas y a través de biomarcadores indirectos determinamos cómo está funcionando el riñón, siendo los más importantes la creatina y la cistatina. Por su parte, la medición de la tasa de filtración glomerular es determinar específicamente cuánto se filtra de un producto. Para eso utilizo la inulina, que es el biomarcador ideal, y también tenemos las pruebas actualmente de medicina nuclear que determinan a través de la inyección de un radioisótopo cuánto es efectivamente la tasa de filtración glomerular. Anteriormente, y muchos habrán escuchado que se dice que los viejitos disminuyen fisiológicamente, entre comillas, la tasa de filtración glomerular, que es normal que por cada década disminuya un 10% la tasa de filtración glomerular. Si bien esto podríamos decir que es cierto, o sea, al paciente anciano le va disminuyendo la función de su riñón, no quiere decir que esto sea fisiológico o normal. Y teniendo en cuenta eso, han hecho estudios para determinar si entonces, pues teniendo en cuenta eso, a los pacientes ancianos deberíamos tenerles un límite más bajo para diagnosticar la enfermedad renal crónica, y la respuesta es no. Ellos también por debajo de 60 tienen enfermedad renal crónica. Lo mismo las mujeres, si bien se sabe que por efectos del sexo los hombres tienen más creatinina que las mujeres y demás, se ha visto que a pesar de las discrepancias que podría haber, el establecer la tasa de filtración en 60 como punto de corte para los dos sexos no genera ninguna alteración, y van a ser ambos sexos a través de esa TFG quienes cumplen con esto que les mencionaba acá, de este aumento en la mortalidad, de este aumento en la progresión de la enfermedad renal y demás. Es por eso que no vamos a hacer diferenciaciones entre edades y sexo para determinar una TFG patológica por debajo de 60. Como medir la tasa de filtración glomerular no es algo muy factible, la medición de la inulina es algo muy engorroso, y la medición con la medicina nuclear pues dependemos de tener los equipos necesarios para hacer esa medida. Teniendo en cuenta eso, lo que casi siempre hacemos es la estimación de la tasa de filtración glomerular. Para estimar entonces la tasa de filtración glomerular tenemos estas tres fórmulas: CK de EPI, MDRD y el Cockcroft-Gault. La pregunta es entonces ¿cuál utilizo? CK de EPI va a ser mejor en pacientes que tengan una TFG por encima de 60, porque en estos escenarios va a predecir con mayor precisión el riesgo de progresión de enfermedad renal y demás. Por su parte, la MDRD va a ser ideal en los pacientes con una TFG menor de 30. Lo que queda la duda es, listo, ¿qué hacemos entre 30 y 60? Ahí no tenemos ningún estudio que nos demuestre la superioridad de la una sobre la otra. Lo que sí estamos claros es que tanto CK de EPI como MDRD son superiores a Cockcroft-Gault. Si bien Cockcroft-Gault es la más fácil de aprenderse, la que uno puede calcular y demás, el Cockcroft-Gault es muy antiguo, y los estudios han demostrado que es mucho mejor el MDRD y el CK de EPI para reflejar verdaderamente la función del riñón. Por lo tanto, el Cockcroft-Gault no se debería hacer para el diagnóstico de enfermedad renal crónica ni seguimiento del paciente renal crónico. Para lo cual sí sirve el Cockcroft-Gault, y que debemos tener en mente, es para el ajuste de los medicamentos, porque todo eso que nos dicen a nosotros que la metformina, reducirla a la mitad de la dosis en TFG menor de 45, y todo esto de ajustes de medicamentos relacionados con la TFG se hacen con Cockcroft-Gault. Entonces, en esos escenarios para ajuste de medicamentos sí es necesario el Cockcroft-Gault. El problema de la estimación de la TFG es que, pues como su nombre lo dice, es una estimación, no me dice cuánto está realmente la TFG. Y algo que tenemos que tener en mente es que sea cual sea el valor que encontremos, muy probablemente ese va a ser el mejor escenario posible, de ese riñón. O sea, es bastante probable que el riñón esté más afectado de lo que nos muestra esta fórmula de estimación. Y el otro problema que tenemos es que estos biomarcadores que se utilizan, como la creatinina, que es la que más utilizamos, puede tener distintas alteraciones o distintas razones por las cuales se puede alterar. Cuando esto ocurre es que tenemos que hacer uso o de otro marcador como la cistatina, o de la medición propiamente de la tasa de filtración con una prueba de medicina nuclear.
Aquí están todos los factores que pueden afectar la creatinina. Miren cómo puede haber afectación de la generación de la creatinina, de la secreción de la creatinina, de la eliminación extrarrenal de la creatinina, y todo esto va a estar involucrado con si un paciente está en diálisis, si es hombre, qué tanta masa muscular tiene y demás. Hay muchas cosas que pueden influir con la creatinina y es importante tener eso en consideración a la hora de hacer una estimación de la tasa de filtración glomerular. La pregunta es, listo, si la creatina tiene todos esos problemas, ¿será que la cistatina es mejor? Cuando recién salió la cistatina, todo el mundo dijo, listo, ya esto es lo mejor del mundo, vamos a reemplazar a la creatinina, porque la cistatina habían dicho que pues parecía que era excelente. Cuando miramos los estudios que van detrás de esto, tenemos este del 2008, en el cual nos dicen, vea, la cistatina sola provee un estimado de tasa de filtración glomerular casi tan preciso como la creatinina ajustada a la edad, sexo y raza. Entonces puede ser una alternativa, no nos dicen que sea superior. Miramos este del New England, en el cual nos dicen, vea, en términos de mortalidad por cualquier causa, sí es mejor la cistatina. En términos de mortalidad por muerte cardiovascular, también es mejor la cistatina. Pero en términos de enfermedad renal crónica y progresión, da lo mismo. El último estudio así grande que tenemos es este, pues, del JAMA. No tanto último, es del 2011 también, pero es un estudio interesante en términos de que compara creatinina, cistatina C y mete la proteinuria dentro de estos factores para determinar riesgo de progresión, mortalidad y demás. La conclusión a la cual podemos llegar es que la combinación es lo mejor. Es decir, no podemos decir, listo, la cistatina es mejor que la creatinina y chao la creatinina para todo el mundo, o no podemos decir lo contrario, sino que lo que podemos estar certeros es de que combinar la cistatina, la creatinina, la albuminuria y muchos otros factores va a ser lo mejor para verdaderamente darnos una idea de cómo está el funcionamiento del riñón de nuestro paciente. Cuando uno diagnostica una enfermedad renal crónica, tiene que clasificarla. Y la clasificación, según la guía de la CAIGO, se hace en 3 pasos, que es lo que ellos reconocen como la clasificación C-A-G o C-G-A. C de causa, G de tasa de filtración glomerular y A de albuminuria. En la causa, básicamente es determinar el por qué ese riñón está fallando. ¿Por qué es importante eso? Para saber si hay un manejo etiológico que se puede hacer para evitar que siga progresando el deterioro renal y para determinar la probabilidad de complicaciones y de progresión que tiene ese paciente. No es lo mismo si yo tengo una enfermedad renal crónica por una nefropatía lúpica de muy mal pronóstico, a si tengo una nefropatía o una enfermedad renal crónica por una hipertensión grado 1 que apenas está haciendo una proteinuria. Cambia en cuánto tiempo va a progresar esa enfermedad, la posibilidad de hacer algo para evitar un mayor deterioro y demás. La tasa de filtración glomerular va a ser para riesgo de progresión y mortalidad, como hemos hablado, al igual que la albuminuria, y muy importante la albuminuria como marcador precoz de enfermedad renal. Y el objetivo es escoger todos estos 3, determinar de acuerdo a la causa, la tasa de filtración glomerular y la albuminuria, cuál es el pronóstico de ese paciente, cuál es su riesgo de progresar, cuál es su riesgo de morirse y demás, para saber qué tantas cosas hay que ofrecerle. En términos de las causas, la CAIGO nos divide las causas en causas o enfermedades glomerulares, donde tenemos la diabetes, las enfermedades sistémicas autoinmunes, infecciones, medicamentos, neoplasias. Por su parte, tenemos las afecciones túbulo-intersticiales, en donde tenemos infecciones sistémicas, otras afecciones autoinmunes, sarcoidosis, medicamentos, toxinas y neoplasia, en este caso el mieloma. En la glomerular es la amiloidosis. Enfermedades vasculares, donde tenemos la aterosclerosis, hipertensión, isquemia y demás. Y enfermedades quísticas y enfermedades congénitas del riñón, como riñón poliquístico del adulto, Alport, Fabry, entre otras. La clasificación, por su parte, en cuanto al segundo punto, que es la tasa de filtración glomerular, se clasifica de la siguiente manera. Tenemos un grupo G1 en el cual la tasa de filtración está mayor a 90 o normal. Sin embargo, recuerden que nosotros habíamos dicho, oiga, nosotros diagnosticábamos enfermedad renal crónica era por debajo de 60, y fíjense que incluso el grupo 2, el G2, está entre 60 y 90. ¿Qué quiere decir esto? Que en el grupo 1 y el grupo 2 la tasa de filtración glomerular no va a ser la causa del diagnóstico de la enfermedad renal, sino que este paciente debe tener otro tipo de alteración, no la tasa de filtración. Por su parte, ya solo con la tasa de filtración glomerular voy a poder diagnosticar la enfermedad renal crónica desde el G3. El G3 anteriormente se comprendía desde 60 hasta 30, sin embargo lo partieron en G3A y G3B.
La razón por la cual se parte en G3A y G3B es porque se dan cuenta que por debajo de 45 empieza a aumentar muchísimo más el riesgo de mortalidad del paciente, de lesiones con ciertos medicamentos, de seguimiento que hay que hacerle. Entonces decidieron hacer esta subdivisión para denotar que a los pacientes G3B hay que ponerles más cuidado y que tienen un peor pronóstico relacionado con su enfermedad. Entonces vamos a decir que el G3A es el que está entre 60 y 45 y el G3B el que está entre 45 y 30. El G4 va a ser el paciente que está entre 30 y 15 y el G5 es el paciente que está menor a 15 o en falla renal en estadio terminal. Aquí vamos a incluir como falla renal, o vamos a hablar de este término, en el paciente que está en terapia de reemplazo renal. Diálisis, lo que sea, ese paciente es un G5. Por último, la albuminuria la podemos clasificar en A1, nos dice la guía, A2, que sería este de acá, y A3. El A1 es el paciente normal, el A2 es el paciente que tiene albuminuria moderada y el A3 es el paciente que tiene albuminuria severa. Anteriormente se determinaba estos términos como normal, microalbuminuria y macroalbuminuria. Sin embargo, la CAIGO lo que dice es que no deberíamos utilizar los términos de micro y macroalbuminuria debido a que lo único que se elimina no es albúmina y no eliminamos albúmina más pequeña o más grande. Es una razón que la verdad, pues bueno, sí, bien, como bien por ellos, por así decirlo, pero que no tiene ninguna implicancia. Y uno ve que en el hospital casi todo el mundo sigue hablando de microalbuminuria y macroalbuminuria y no quiere decir que ese término esté mal dicho, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta los puntos de corte. La albuminuria la podemos entonces determinar de varias formas. Podemos determinar excreción de albúmina en 24 horas, excreción de proteínas en 24 horas, relación albuminuria-creatinuria en una muestra aislada, relación proteinuria-creatinuria en una muestra aislada y el dipstick. Vamos a hablar entonces de A1, o más bien miremoslo por cada uno. En lo que sería la excreción de albúmina y la excreción de proteínas en 24 horas va a ser normal en menor a 30 y menor a 150, moderado en 30 a 300 y 150 a 500 y severo cuando es mayor a 300 la albuminuria y mayor a 500 la proteinuria en 24 horas. Este va a ser el que más vamos a utilizar nosotros, la albuminuria en una muestra aislada. La albuminuria en una muestra aislada la vamos a determinar entonces como normal cuando es menor a 3 o 30, dependiendo de qué muestras utilicemos, miligramos sobre milímol o miligramos sobre gramos. Moderada entre 3 y 30 o 30 y 300 y va a estar en rango A3 o macroalbuminuria por encima de 30 o por encima de 300. La PCR, o sea la relación proteinuria-creatinuria por su parte va a ser menor a 500 o 150, 150 a 500 o 15 a 50 y mayor a 50 o mayor a 500. El dipstick va a ser negativo, una cruz o más de una cruz. Algo importante es que, por supuesto, no vamos a diagnosticar una enfermedad renal crónica con dos dipsticks separados por 3 meses. Cuando uno tiene un dipstick con proteinuria, la recomendación es confirmarlo con alguno de los de arriba. Y en general, cuando uno tiene cualquier valor de proteinuria, lo que tiene que hacer es confirmarlo y posteriormente verificar que continúe positivo a los 3 meses para establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Así nos dan algunos ejemplos la CAIGO de cómo podríamos establecer algunos diagnósticos en estos tipos de pacientes. Tenemos por ejemplo enfermedad renal diabética, ¿cierto? La nefropatía diabética con una TFG de 5, o sea que está menor de 15 o en diálisis y muy probablemente con albuminuria. Y los criterios para diagnosticarlo fue la disminución de la TFG y la albuminuria. Veamos otro ejemplo. Hipertensiva, ¿cierto? Tenemos una G4, ¿cierto? O sea que estaría entre 30 y 15. Tenemos una albuminuria A2 y en este caso los criterios para ingresar a la enfermedad renal crónica también fue la disminución de la tasa de filtración y la albuminuria. Vean otros ejemplos como esto: reflujo vesículo-ureteral, que tiene un G1, está por encima de 90, no tiene albuminuria, pero tiene alteración en las imágenes. Entonces, por criterio imagenológico, tiene una enfermedad renal crónica, pese a no tener alteración en la tasa de filtración en la albuminuria. Evidentemente este paciente tiene un mejor pronóstico que este diabético. He ahí la importancia de hacer esta clasificación para determinar qué tanto me preocupa a mi paciente. Conforme a la albuminuria y a la tasa de filtración glomerular se crea entonces este mapa de calor en la CAIGO. Este mapa de calor lo que busca es determinar qué pacientes están en riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto y riesgo muy alto.
Hay ciertas críticas con este mapa de calor y es que verdaderamente estos de riesgo bajo y de riesgo intermedio, es decir, los verdes y los amarillos, no hay una población comparable en los estudios que nos diga realmente qué debemos hacer con ellos, cada cuánto debemos seguirlos y demás. Y por otro lado, que este grupo de calor sirve siempre y cuando yo esté comparando personas con la misma etiología, o sea, la forma en la cual fue creado fue para comparar una nefropatía diabética, aquí roja y aquí verde. Pero si yo comparo una nefropatía diabética que está acá versus una nefropatía, por ejemplo, por un reflujo vesicureteral que está aquí, no está muy claro realmente cuál es la diferencia en estos dos en términos de pronóstico y por ende no está claro cómo debería yo hacerles el manejo y el seguimiento. En términos epidemiológicos, hay una prevalencia global de enfermedad renal crónica bastante grande, del 13,4%, siendo más común en mujeres 11,8% que en hombres 10,4%. La mayor prevalencia está en países en vía de desarrollo y hay una gran cantidad de personas en el mundo actualmente en terapia de reemplazo renal. Para 2010 eran 2 millones, actualmente el número debe estar mucho más alto 10 años después. Hay una mayor prevalencia en la raza negra y en hispanos y hay un posible papel de la clase social. Las principales causas de enfermedad renal crónica son la hipertensiva y la nefropatía diabética. Este es un mapa que nos ofrece el Lancet sobre más o menos cómo es la incidencia y fíjense cómo en América, sobre todo aquí en Latinoamérica, hay una gran prevalencia, importante prevalencia de esta enfermedad, por lo que debemos saber manejarla y diagnosticarla. Ya entrando en lo que es la presentación clínica entonces de esta enfermedad, lo usual es que esta enfermedad sea asintomática. Puede llegar a generar edema cuando tiene un mal manejo de los líquidos, pero algo clave es que una enfermedad renal crónica que maneja mal los líquidos suele estar muy grave, o sea, tiene que tener una TFG menor de 10 para que lo tengan en cuenta. Puede haber hipertensión secundaria a la enfermedad renal, oliguria, que también como mensaje, así como el edema, la oliguria es poco común en la enfermedad renal crónica, mientras que si ustedes recuerdan, edema y oliguria sí son comunes en enfermedad renal aguda, lesión renal aguda, pero oliguria se presenta ya en unos estadios muy deteriorados de un enfermo renal crónico. Se puede presentar con debilidad, fatiga, anorexia, vómito, alteración del estado de la conciencia, convulsiones, y cosas que nos orientan hacia un estadio terminal de la enfermedad son los hallazgos sugestivos de uremia, como serositis, sangrados gastrointestinales y encefalopatía urémica. Aquí hay un resumen que nos ofrece, este es el Nature, si mal no estoy, de todas las grandes, de la gran cantidad o variedad de presentaciones que podemos tener secundarias a la enfermedad renal crónica. Podemos tener trastornos cognitivos, podemos tener alteraciones en la apariencia por palidez secundaria a la anemia, podemos tener hipertensión, alteración de la disnea, sea por como tal un edema, por cardiomiopatía o algo por el estilo, síntomas gastrointestinales como anorexia, vómito o incluso como tal el sangrado gastrointestinal, afección renal claramente, afección en el gasto urinario, hematuria, proteinuria, edema periférico y podemos empezar a tener lo que son calambres musculares relacionados con alteraciones del potasio y también podemos tener pacientes con prurito, el cual no está muy claro el por qué ocurre este prurito. Cuando hablamos del tamizaje, a quienes deberíamos hacerles tamizaje de enfermedad renal crónica, tenemos a los pacientes que tienen un antecedente familiar de enfermedad renal crónica, antecedente personal de lesión renal aguda, pacientes mayores de 70 años, obesos, anormalidades genitourinarias, diabéticos e hipertensos, infecciones virales crónicas, cáncer, hepatopatía crónica, pacientes con dolor crónico por el manejo crónico de los AINES, urolitiasis, hidronefrosis, medios de contraste yodado, exposición a metales pesados y todo paciente que haya sido expuesto a suplementos naturistas. O sea, es una gran cantidad de pacientes a los que deberíamos considerarles, pedirles una creatinina y un parcial de orina para hacerles su tamizaje. Cuando tenemos un enfermo renal crónico hay que hacer una historia clínica completa, calcularle su tasa de filtración glomerular, valorar un uroanálisis, ojalá hacerle una imagen renal y si no encuentra nada, la biopsia va a ser el último recurso. La última diapositiva de esta presentación va a ser cuándo hacer biopsia, para que no se afanen por eso. Lo importante es que lo que yo encuentre en mi examen físico y todo lo que yo determine, esta es la causa de la enfermedad, todo, sea algo plausible. ¿Listo? O sea, que no sea que el paciente tiene lo que les decía, una hipertensión, por ejemplo, grado 1
y ya está en diálisis. Pues la hipertensión no fue la causa de la diálisis, una hipertensión grado 1 no lleva a un paciente a diálisis. Entonces es importante tener en cuenta eso, que haya una plausibilidad biológica y que sea coherente. El algoritmo de aproximación que nos da Aptuate para un enfermo renal crónico, el paciente que le acabamos de diagnosticar la enfermedad renal crónica, es hacerle una ecografía y dependiendo de la ecografía vemos si hay obstrucción o no. Si hay obstrucción le aliviamos esa obstrucción, si no miramos si hay albuminuria, deterioro de la función renal o cosas por el estilo. Si hay sangrado urinario o algo sugestivo de glomerulopatía, buscamos por ahí, mientras que si no, grabamos el uroanálisis. Si en el uroanálisis tenemos piuria estéril, buscamos nefritis intersticial o otras causas de piuria estéril como TBC renal. Si el uroanálisis está normal, miramos si hay riesgo de enfermedad renovascular, si sí las buscamos, si no, seguimos la creatinina. Si la creatina mantiene estable, listo, pues estamos tranquilos. Si la creatina no está estable y buscamos en la imagen si hay signos de cronicidad, ya vamos a hablar de eso. Si los hay, nos quedamos quietos, si no los hay, hacemos una biopsia. Miren cómo hay varios pasos antes de llegar a ese punto de definir, venga, tomémosle una biopsia a este paciente. Como hemos hablado en varias ocasiones, pues lo importante es determinar entonces esa cronicidad. Y el determinar esa cronicidad es de gran importancia. Para determinarlo lo que podemos hacer es determinar si el paciente tiene o no paraclínicos antiguos, si de pronto tiene historia previa en esa clínica y ver una enfermedad, una función renal, una creatinina de antes, a ver si antes ya venía con el problema renal o no. En tal caso de que eso no se puede hacer, lo ideal sería esperar hasta los 3 meses, pero hay ciertas cosas que nos orientan a que el paciente tiene un deterioro crónico. Primera cosa, si el paciente está hospitalizado y durante su hospitalización la creatina se mantiene alta pero estable, eso es sugestivo de cronicidad. Los que han tenido la oportunidad de tener un paciente con lesión renal aguda en el hospital han visto que la creatina de estos pacientes es fluctuante, es decir, se eleva muchísimo y cuando está resolviendo va bajando de forma acelerada. El enfermo renal crónico tiene su creatina ahí en 2, en 3 todo el tiempo. Lo otro es alteraciones imagenológicas, principalmente los riñones pequeños. Hay otras, como las alteraciones en la relación entre la corteza y lo que es el parénquima renal. Pero hay que tener en cuenta que si bien los riñones pequeños son sugestivos, recordar que la diabética en sus estadios iniciales, la nefropatía diabética, se puede presentar como una nefropatía con riñón aumentado de tamaño. Y si el paciente tiene complicaciones propias de la enfermedad renal crónica, como alteraciones en el metabolismo fosfocálcico, anemia, también va a ser sugestivo de cronicidad. Las imágenes, la elección es el ultrasonido, tenemos muchas otras que van a depender de la etiología. Doppler si estamos pensando en enfermedad renovascular, arteriografía si estamos pensando por ejemplo en una PAN, TAC y resonancia si ya no van a ser tan útiles y demás. Lo que buscamos entonces en el ultrasonido son estas masas y esa dilatación pielocalicial que vimos, que era ese punto que mostraba el algoritmo de Aptuate, pero muy importante los hallazgos de nefropatía crónica que hemos mencionado, el adelgazamiento cortical y la disminución como tal del tamaño renal. Eso sería todo en cuanto a esta primera parte de enfermedad renal crónica. Pasaremos a continuación entonces a hablar ya propiamente de lo que es el manejo. Esperamos les haya gustado hasta ahora. Cualquier duda que tengan de lo que hemos hablado hasta este momento, déjenla en los comentarios por favor y los esperamos en la siguiente parte del video.